Hola, nosotros somos el grupo número 7 y vamos a hablar de la marcha histórica de la economía. Los integrantes del grupo son Diego, Andrés, Beverly, o sea, mi persona, Daniel, Andrea, Elizabeth, Militza y Ana. Vemos que a pesar de los años la economía va creciendo, va teniendo nuevos conceptos a lo que conocemos hoy en día como economía, ya que gracias a todas esas características y definiciones que se dieron, hoy en día la economía se conoce como una ciencia y un estudio. Vemos de que gracias a ello se han ido derribando y desglosando varios subtemas, como por ejemplo los modos de producción, que se refieren a la manera en que están organizadas las actividades económicas en un determinado territorio. Es decir, que van a ser las formas en las que la economía se va a constituir y va a producir bienes y servicios, al igual que va a establecer su distribución entre el vendedor y el comprador. Entonces, hoy les hablaremos sobre los modos de producción que existieron durante épocas remotas hasta lo que conocemos hoy en día. Hola, soy Andrés de Jesús, Asensio, y mi modo de producción es el modo de producción primitivo. En el régimen pregentilicio, las relaciones se vieron marcadas con la separación de los humanos de los animales, formando así las primeras comunidades y dando los primeros indicios de trabajo para formar la economía como nosotros la conocemos. Ya en el régimen gentilicio, este se ve marcado por la unión de las comunidades y establecer varios grupos que realicen la producción, como podría ser la pesca o la agricultura. Y el hombre también tuvo gran ayuda de su primera herramienta, la cual es las manos. Y las manos le ayudaron para utilizar simples palos y piedras afiladas. Y ya hablando sobre el trabajo, la primera organización de trabajo que se tuvo en el modo de producción primitivo es la de la cooperación simple. Y esta la podemos ver reflejada en la recolección de materiales como son la madera, pieles, comida y muchos más. Mencionando la base de la economía primitiva, tenemos que mencionar a la propiedad social, ya que esta nos permite relacionarnos continuamente, dando así una evolución a la economía. Y la evolución de la economía también es importante mencionar el carácter natural, ya que este es el medio que nos permite tener los recursos para realizar nuestra producción. Y hablando de producción, también tenemos que mencionar el intercambio, ya que el intercambio surge por una necesidad, ya que al separarse los grupos específicos de producción, como lo son la agricultura o la ganadería, se empiezan a crear excedentes de producción, formando así lo que nosotros conocemos como el trueque o intercambio. Hola, mi nombre es Daniel Esteban Jacinto y les voy a seguir hablando sobre los cuestionamientos del modo de producción primitivo. De este modo de producción surgen unas leyes. Una de estas es la ley económica fundamental del modo de producción primitivo. Esta se basaba en compartir la propiedad de los medios de producción y la distribución igualitaria de los productos entre los miembros de la comunidad. Luego de esta ley surge la ley de la población de la sociedad primitiva. Esta se basaba en tratar de incorporar el trabajo y el empleo con todas las personas de la comunidad, tratando de tener un crecimiento poblacional. Luego de esto surge el paso de la edad de piedra a la edad de los metales. Este paso conlleva a un importante cambio en la historia de la humanidad, ya que representó un avance significativo en el desarrollo tecnológico y cultural de las sociedades humanas. Luego de esto aparece el trabajo excedente y el producto excedente. Esto surge con el paso de la edad de piedra a la edad de los metales, porque las personas empiezan a perfeccionar instrumentos para mejorar la productividad. También empiezan a tener divisiones de trabajo y a especializarse en áreas, haciendo mejorar la productividad del trabajo y haciendo que surgiera el producto excedente y el trabajo excedente. Después del producto excedente y el trabajo excedente aparece la primera y la segunda gran división del trabajo. La primera gran división del trabajo se da como resultado por el desarrollo de las fuerzas productivas y el aumento de la productividad, y la segunda gran división del trabajo surge por la separación entre la industria y la agricultura. Después de todo esto viene la decadencia y la desintegración del modo de producción primitivo. Esta se da como consecuencia por el crecimiento de las fuerzas productivas, el aumento de la visión social del trabajo y la expansión del intercambio comercial. Después de esto aparece la propiedad privada, y esta se da por distintos factores, como el deseo de mejorar la producción para obtener beneficios personales, y en cómo se producía y quién poseía los medios de producción, también por el aumento del comercio entre comunidades. Comencemos con que la esclavitud surge como resultado de la desintegración del régimen comunal primitivo. Luego sabemos que el desarrollo
de una rama económica como el comercio fue la que impulsó a la aparición del dinero, y la segregación de los mercaderes fue la que constituyó a la tercera división del trabajo. Ahora bien, la producción social fue la base económica esclavista y tenía una importancia limitada subsidiaria, y no olvidemos también que el Estado esclavista era un sistema de órganos coercitivos llamados a salvaguardar los intereses de los esclavistas, a asegurar la inmunidad de la propiedad privada de los potentados y a contribuir al desarrollo ulterior de la esclavitud. Es importante saber que las ramas fundamentales de la producción de bienes materiales eran la agricultura, ganadería y las industrias estrechamente vinculadas a la agricultura. Y con su forma de organización de trabajo, ellos comenzaban a extraer, elaborar y utilizar los metales, empezando por el cobre y el bronce y por último el hierro. Mi nombre es Lisbeth Andrea Menéndez Díaz y las formas de trabajo de los productores era de campesinos y artesanos. Además, la propiedad de la tierra predominaba sobre las formas de propiedad esclavista. Existen 4 factores que nos ayudan a determinar el carácter de producción, los cuales son el nivel insuficientemente alto, el predominio de la agricultura, restringida y consumidora de las haciendas esclavistas y por último la coacción directa. Por otro lado, las formas primarias del capital eran el capital comercial y el usurero. Existen 3 leyes utilizadas por los esclavistas, las cuales son la Ley Económica Fundamental Esclavista. Esta ley nos indica la posibilidad de crear un producto excedente realizado de forma natural, siendo aprovechado por los esclavistas para satisfacer sus necesidades. La ley específica de la distribución, la cual consiste en la distribución desigual de los bienes materiales creados, donde el producto excedente le queda a los esclavistas y el resto pasa a una redistribución efectuada por los esclavistas. Por último, tenemos la ley de población de la sociedad primitiva. Esta ley genera un excedente productivo que beneficia a los esclavistas. Y por último, no debemos olvidar que las clases fundamentales eran esclavos y esclavistas. Hola, yo soy Miriam Elizabeth Pérez Cojón y antes de pasarnos al otro modo de producción me gustaría hablarles un poquito sobre la desintegración y la caída del esclavismo. Recordemos que este fue un hito histórico, a pesar de que fue un proceso largo, complejo y violento, pues se dio alrededor de todo el mundo. Esto tuvo una crisis económica y social en la cual los esclavos creaban revueltas, saboteaban el trabajo y trabajaban únicamente porque eran forzados a hacerlo, lo cual ocasionó una inestabilidad en el sistema esclavista, dejando estos pues de ser rentables. Además de que existió una contradicción entre el trabajo intelectual y el manual. Sin embargo, esto abrió camino a nuevas formas de organización económica y nos llevó a lo que conocemos actualmente como la civilización. En resumen, podemos decir que una serie de hechos socioeconómicos, culturales y la aparición de un nuevo modo de producción fueron las principales causas de la desintegración y caída del esclavismo, pues estas debilitaron grandemente al sistema y al mismo tiempo pues abrieron camino para que nuevas formas de organización aparecieran, lo cual nos da paso al modo de producción feudal. Ahora, cuando hablamos de la gran propiedad del latifundio, entendemos que se creó debido a la desgregación de la comunidad rural o el régimen esclavista de las tierras comunales, las propiedades campesinas, las cuales pues también se habían desprendido de las comunidades y los diversos tipos de propiedad territorial del régimen esclavista. Además de que pasaron a manos de la aristocracia seglar, eclesiástica y se fueron feudalizando. Esto nos da paso a las fuerzas productivas, las cuales pues estaban caracterizadas por la supremacía de la agricultura sobre la industria, o en otras palabras, el campo sobre la ciudad. Ahora, hablando de los tipos de renta en este modo de producción, es imprescindible que sepamos que existen 4. El primero es la renta en especie, en el cual el campesino se ve obligado a suministrar regularmente al señor una cantidad determinada de artículos agrícolas. Por otro lado, tenemos la renta del dinero, la cual es una forma de tributo monetario y el productor paga al terrateniente. Ahora bien, tenemos la prestación personal, la cual nos dice que está el trabajo necesario y el excedente del campesino, los cuales pues también estaban perfectamente delimitados en tiempo y espacio.
Por último tenemos la renta feudal del suelo, la cual pues estaba expresada en la relación social que se da entre los hombres y la tierra como objeto de propiedad. Es decir, esta representa una relación social entre los hombres y la tierra como pues objeto de propiedad. Pues es una forma económica de realización de la propiedad feudal sobre la tierra, representando pues también así un conjunto de tributos que los campesinos pagaban al terrateniente. Ahora hablando de las relaciones de producción, entendemos que la base de estas radica en la propiedad de los medios de producción, pues estas constituían un rasgo principal, el cual también era determinante en la producción. Dicho lo anterior, hay características clave del feudalismo que deberíamos de conocer, por ejemplo, la jerarquía social, la cual constaba de señores feudales, campesinos, siervos, entre otros, además de la posesión de tierra, las fuerzas productivas y, por último, los grandes monopolios que poseían sobre la tierra y la producción simple que sostenían. Estos últimos estaban determinados por la dependencia económica que tenía el campesino hacia el señor feudal, es decir, tenía lugar una coacción económica especial. Asimismo, las relaciones de dependencia ayudaban a la organización social y económica, pues estas estaban basadas en un sistema jerárquico en el cual los individuos estaban vinculados por obligaciones y lealtades mutuas. Hola, mi nombre es Debbie Chuncho y vamos a proseguir con el tema. Hablando de aspectos fundamentales de la renta feudal, podemos encontrar que era la forma del suelo, ya que fue una forma económica muy importante de esa época. Resulta que la tierra era de uso básico, ya que integraba ciertos elementos. Entre ellos estaba el comercio y el mercadeo. Vemos de que era un conjunto de atributos que se le daba a los terratenientes. En sí, la tierra era trabajada por los campesinos. El terrateniente le pagaba a los campesinos, pero eso también tenía un efecto entre los campesinos, ya que ellos recibían un mínimo de su trabajo, por lo cual eran muy afectados de forma económica, no solo ellos, sino que en el sustento de su familia. Hablando de esto, también podemos encontrar la forma de la renta feudal, que este sería la combinación de vestigios de la presentación personal, o sea, un trabajo del siervo de una finca, que empleaba su trabajo, tanto lo necesario como lo excedente. Ellos tenían un libre albedrío, una libre opinión. El trabajo era necesario. No se distinguía, ya que de manera palpable tenía un sistema de presentación personal. Y ahora el campesino era más independiente de sus actos y de su forma económica, lo que creaba cierto estímulo para el incremento de productividad en el trabajo. Vemos que también, gracias a esto, surgieron los gremios, que eran sociedades de ayuda mutua, donde los gobernados por síndigos o elegidos poseían estatutos, los cuales estos surgieron inicialmente en Italia. Siguiente a ello encontramos las corporaciones comerciales, que tienen como fin combatir la competencia entre comerciantes extranjeros. Es decir, que aquellos que querían comerciar dentro de un pueblo tenían que pedir ciertos requisitos para poder llevar ciertos mercadeos y ciertos tipos de movimientos económicos. Encontramos también la ley económica del feudalismo, que expresa algo más esencial del desarrollo económico de la sociedad, con el fin y objetivo de tener un bienestar. Era muy dinámica. Luego encontramos los modos de producción feudal, gracias a todo lo ocurrido, ¿no? En donde los señores feudales y los productores directos, campesinos, artesanos y todos aquellos que tenían movimientos económicos vivían en condiciones de subordinación personal entre los señores. Y vemos de que a esto se da una estructura política de la sociedad feudal. Esto se trataba de la lucha de clases, que suscitaba el incremento de aquella, y la cual determinaba el carácter de cada uno. Gracias a todo lo que habría pasado, encontramos este nuevo modo de producción, que sería el modo de producción capitalista. El modo de producción capitalista, pues dando un pequeño resumen, se basó más en la propiedad privada. Pues los principales factores que contribuyeron a ello fue el perfeccionamiento de los medios de producción y el aumento de división de trabajo. Estos ejercieron una gran influencia en el desarrollo de las fases productivas y los adelantos logrados
en comienzo de la Edad Media, es decir, entre el siglo XV y siglo XVI, en la tocante técnica donde se ejercía la minería, la siderurgia, la metalurgia y la producción de energía y otras ramas de la producción. Mi nombre es Elizabeth Ana Fabiola Rono Mamaca y yo les hablaré un poco más del capitalismo. Para continuar, se debe aclarar que el capitalismo no surgió de la nada. Primeramente estuvo el mercantilismo, en el cual encontramos al sistema monetario mercantil, el cual se deriva del considerable desarrollo de la división social del trabajo, y esta se da debido al creciente intercambio comercial entre la ciudad y el campo. Igualmente tiene que ver la ampliación de las relaciones mercantiles, y esto nos lleva a la producción simple de los campesinos y artesanos, la cual se basaba en la propiedad privada de estos y en su trabajo personal, de forma que constituyó en el punto de partida de la producción mercantil capitalista. Relacionado a esto surgieron las manufactureras, que son grandes talleres basados ya no solo en la unión, sino también en la división del trabajo. Asimismo, el fenómeno que constituyó el punto de partida para el capitalismo industrial fue el amado proceso de acumulación originaria. Así tampoco podemos olvidarnos de las premisas fundamentales de la consolidación del modo de producción capitalista, las cuales son dos. La primera explica la existencia de una masa de indigentes que eran libres en el sentido personal, pero al mismo tiempo eran carentes de medios de producción y subsistencia. La segunda es la acumulación de los medios pecuniarios indispensables para fundar grandes empresas capitalistas. De esta manera llegamos a la acumulación originaria del capital, que consistía en el proceso histórico de disociación entre el productor y los medios de producción, contando en esto también con las premisas de mano de obra barata, en los cuales los campesinos arruinados y desposeídos formaron una enorme masa de indigentes que en busca de trabajo y medios de subsistencia invadieron los caminos y las ciudades. Hola, soy Luis Diego Aguilar Morales y continuaré respondiendo las preguntas sobre el nacimiento del sistema capitalista. En este sentido, los métodos que fueron utilizados son los siguientes: la creación de mano de obra barata, la concentración de la riqueza en manos de unas cuantas personas, el saqueo colonial con todo lo que conlleva, que sería las guerras comerciales, las guerras coloniales, el sistema de empréstitos y el sistema proteccionista del Estado. En concordancia con la pregunta, se expone que las premisas son las siguientes: la existencia de mano de obra barata que carece de medios de producción y que están obligados a trabajar en las empresas capitalistas, y el aumento de la acumulación de los medios pecuniarios que sirven para fundar las grandes empresas capitalistas. En síntesis, eran los campesinos y los artesanos antifederales que formaban parte del ejército burgués. De acuerdo al documento de estudio, se conoce que las primeras revoluciones fueron en los Países Bajos en el siglo XVI y en Inglaterra en el siglo XVII. Específicamente utilizaban la fuerza extrema y la violencia, y consistía en la expropiación de las tierras de los campesinos a favor de la burguesía, y obligaban a los campesinos a trabajar como obreros asalariados en las empresas de los grandes capitalistas. Se da debido a la concentración de recursos monetarios en manos de la burguesía y la conversión de los campesinos y artesanos a obreros asalariados, debilitando las posiciones económicas del feudalismo. Considerando que sigue existiendo el carácter explotador del feudalismo, pero ahora en el sistema capitalista, y la preponderancia de la propiedad privada sobre los medios de producción, es decir, que sigue existiendo el dominio de unas cuantas personas sobre la organización económica social de las sociedades. A todo ello podemos decir que en conclusión todos los modos de producción vistos, el modo de producción esclavista, el primitivo y feudal, representan etapas históricas distintas. También muestra las continuidades y conexiones entre sí. Por ejemplo, la persistencia de la desigualdad económica y social ha sido una constante a lo largo del tiempo y de estos modos, aunque con diferentes formas y grados. Además, el surgimiento del capitalismo no marcó el fin de las relaciones feudales y esclavistas, sino de que en muchos casos coexistieron durante periodos significativos de tiempo. Demuestra la complejidad y la interconexión de los procesos históricos, por lo que, como vemos, cada modo de producción tuvo un destacante en su momento, por lo cual gracias a todos estos modos de producción dieron en conjunto en sí el surgimiento del capitalismo.